lo que es permanecer en Cristo, porque nosotros podemos tener en cuenta de que de permanecer, una persona puede permanecer en la iglesia y se puede perder. Mire, y les voy a decir que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar pendiente, pues, el pastor de todas sus ovejas. Pero Jesucristo estaba pendiente de todos. Y aunque estaba pendiente de todos, Judas Iscariote, ¿qué? Se perdió. Y relativamente, él permaneció con los 12 todo el tiempo, vean. Todo el tiempo él permaneció con los 12, pero se perdió. Entonces, en lo relativo, usted puede permanecer, pero en lo absoluto es lo que es la esencia de la permanencia. Por lo menos Felipe fue y bautizó a un etíope, y el etíope se fue y lo bautizó. Y él se fue y nunca más supo más del que lo bautizó. Eso sí es bien extraño, porque imagine un pastor que lo bautiza a usted, hermano Ignacio, que hubiera sido así, y usted se va para esa sierra allá de México, y nunca más vuelve a saber del pastor. Y usted allá sigue leyendo la Biblia y sigue todo. Entonces, ¿cuál permanencia es la que usted realmente vale? La que usted va a hacer directamente con Dios. Esa es la que vale. La otra es muy importante, la de la iglesia, estar reunidos es muy importante, pero el apóstol Pablo dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. No es una costumbre, tenemos que reunirnos, y él dice, ¿en qué momento no se vuelve costumbre? Cuando hay ¿qué? Cuando hay salmos, cuando hay himnos, cuando hay conocimiento, cuando hay diferentes maneras para nosotros crecer en conocimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora, ya llevamos 2 minutos de la enseñanza, y vamos a comenzar con una enseñanza que la estuve viendo y me llamó la atención, pero hoy la vamos a tener de una manera diferente. Entonces, ya saben, ya hemos visto permanecer, hermana, Dios le bendiga, si se hace por acá, hermana, por favor, ahí hay una silla, y permanecer en lo relativo y permanecer en lo ¿qué? Absoluto. ¿Cuándo yo permanezco en lo absoluto? Cuando mi manera de pensar es como piensa Cristo. Ahí yo permanezco. De ahí no me dejo yo mover. ¿Ya? Por eso es que hay una pregunta que yo hice. ¿Qué necesitamos para que nadie nos mueva en ninguna manera? ¿Se acuerdan de ese versículo? Hermano Noé, ¿qué es lo que necesitamos? Hermano John, hermano José. Para que no cambien la forma de pensar. Para que no cambiemos lo acabé de decir ahorita. Para que no, o sea, si yo tengo ya una manera de pensar que al estilo de Jesucristo, es la única manera en que a mí nadie me va a mover. Porque que Jesucristo, yo recuerdo que yo iba a reuniones y le decía, Jesucristo dijo esto, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Y qué cree que me contestara? No, pues me toca estar de acuerdo aunque no esté. Entonces, ese es el punto de vista de Jesucristo, es lo más importante. Ahora, aquí no tengo esa cita bíblica, creo que la tengo más adelante, pero voy a darla. De una vez vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo creen ustedes, hermana Mariusi, cómo cree usted que es una verdadera discípula de Cristo? ¿Cuándo cree que usted es una verdadera discípula de Cristo? Si quiere, hágase por acá. Ok, ¿cuándo cree usted que es una verdadera discípula de Cristo, hermano Ignacio? ¿Cuándo cree que usted es un verdadero discípulo? Voy a ponerle un ejemplo. Resulta que yo le digo, hermano Ignacio, estoy estudiando en Broward. Voy al mismo salón con la hermana Mariusi. Pero usted se entera después, el hermano Henry no asiste. La única que asiste es ¿quién? Ella. Entonces, ¿cuál es la verdadera discípula? Ella. Ella y no yo, aunque yo lo diga. Ahora, ¿cómo usted va a ser el verdadero discípulo? Y volvemos a lo mismo, no en lo relativo, sino en lo absoluto. Yo creo que la verdadera discípula es la que practica lo que ha aprendido. Practica lo que ha aprendido. Pero antes de practicar está ¿qué? Lo que ha aprendido. Y lo que ha aprendido, ¿cómo sería esa base, esa causa? Para yo tener algo que he aprendido. ¿Qué hay antes de aprender? Escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra. La palabra.
Ya. Las Y ahora palabras de viene, Cristo pero enseñan. como es discípulos, los verdaderos discípulos de Cristo, ¿cuál palabra tenemos que tener? Las palabras de Cristo. Exactamente. Pero si yo le mezclo otras palabras, ya no voy a ser discípulo verdadero de Cristo. Juan 8:31 y que empezamos. Juan 8:31. Juan 8:31 y ahora sí nos vamos por acá. Juan 8:31. Juan 8, versículo 31, si lo puede leer hermano Gilmar, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire, esto lo lee todo el mundo. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Cristo, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Mis discípulos. ¿Y por qué no permanecemos en las palabras de Cristo? Jesucristo dijo, claro, el que permaneciere en mi palabra, será que mi verdadero discípulo conocerá la verdad y la verdad os hará que libres. Entonces, ahorita hay mucha palabra, pero ¿cuál es la que nos va a interesar a nosotros? ¿Las palabras de quién? Las palabras de Cristo. ¿Correcto, hermano José? Correcto. Entonces, hermana Mariusi, ¿cómo va a ser usted una verdadera discípulo? Si usted permanece en las palabras de quién? De Cristo. Usted le puede venir miles de ideas, a mí me puede venir miles de ideas, pero yo digo, hay que permanecer en las palabras de Cristo para ser una verdadera ¿qué? Discípula. Por eso yo les decía, Jesucristo andaba con 12 apóstoles. Y yo nunca he leído en los 4 evangelios que Jesucristo le dijo a los 12 apóstoles, traiga cada uno su chofar o chofar, no sé cómo decir el cuerno ese carnero, porque vamos a hacer una liberación muy grande al endemoniado gadareno. Y hay que sonar los 12 y tráigame en el mío también. Entonces, si eso no está, ni lo dijo Cristo, y yo lo coloco como una doctrina, ahí yo me salgo de las palabras de ¿quién? De Cristo. Y en ese aspecto no soy discípulo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo final, donde han revuelto tanto el evangelio con tantas cosas. ¿Sí me entiendes? Vale. Yo por lo menos te voy a decir algo. Yo puedo estar pendiente de todas las noticias. ¿Ya? Que viene un huracán, que viene esto, que tal, y yo prenda el televisor, prenda y oiga, no tiene noticias. Y resulta que llega el huracán y yo por estar pendiente de las noticias no me preparé. Y eso es lo que está pasando ahora. Tan pendiente, ya mire, está pasando esto, ya ahorita esto y esto y esto. ¿Y dónde está la preparación de toda esta gente? Por eso es que nosotros tenemos que saber cómo llevar nuestra vida. Y la clave, Jesucristo lo dijo, si usted, a los judíos que van creído, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser mis verdaderos discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora, si yo permanezco en las palabras de Cristo y no en las mías, ni en mis puntos de vista, ni en los puntos de vista de los demás, ¿cuál voluntad cree que yo debo de hacer? La de Cristo. Primera de Juan 2:17 y a ver qué garantía nos da hacer esa voluntad de Jesucristo. Primera de Juan 2:17, hermano Gilman, por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuánto tiempo, hermano John? Para siempre. Para siempre. La voluntad de Dios, y Dios fue manifestado en ¿qué? En carne. Ahora, ¿qué debe saber el que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué debe de saber el que quiere hacer la voluntad de Dios? Porque hay mucha gente que oyen, y esta es la voluntad de Dios, pero no la hacen. ¿Qué debe de saber el que quiera hacer la voluntad de Dios? Juan 7:17. Primero es Dios. Vamos a mirar Juan 7:17 a ver qué nos dice. Recuerde que esto es bien importante, ¿ya? Puede leerlo, hermano Gilmar. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es lo que debe saber la persona. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué debo yo de saber primero para hacer la voluntad de Dios? Sigan, hermanas, Dios les bendiga. Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos. Siga, hermana Patricia, por acá hay una silla, por acá hay una silla. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Que la doctrina no puede ser ¿qué?
humana, sino tiene que ser totalmente ¿de qué? De Dios. Y si yo quiero saber la voluntad de Dios, tengo que saber otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa, hermano Ignacio? El que me está a mí hablando, ¿está hablando por qué? ¿Por su propia cuenta o no está hablando por su propia cuenta? No. Hermana Mariusi, No. ¿qué debo yo de saber? Si la doctrina es de Dios o está él hablando por su propia cuenta. Que para yo hacer la voluntad de Dios, ¿qué debo de saber? Que la doctrina es de Dios y que el que me está hablando no está hablando por qué. Por su propia cuenta. Ahora yo hago la pregunta. ¿Habrán iglesias donde hablan por su propia cuenta? Sí. Sí, están en crecimiento. Vamos a decir así, no vamos aquí a juzgarlo y a acribillarlo. Pero sí quiero hacer un llamado que todas las iglesias no deben de hablar por su propia cuenta, sino deben de ceñirse a las palabras de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, anda que envanecido. Entonces, ¿qué debe de saber el que quiere hacer la voluntad de Dios, hermana Sandra? Creo. Que la doctrina tiene que ser de Dios y que esa persona que está hablando no está hablando ¿qué? Su propia voluntad, Sino que está hablando de la acuerdo palabra a las Dios. palabras de Jesucristo. El que hace la voluntad de Dios, si usted hace, hermana Mariusi, la voluntad de Dios, siga, hermana Valeria, si usted hace la voluntad de Dios, ya, hermana Mariusi, ¿usted qué viene a hacer de Jesucristo? Hija de Discípula. discípulo. ¿Ah? Discípula. Discípula. Bueno, ¿qué más? Hermana Luzmila, si usted hace la voluntad de Dios, ¿qué viene a hacer de Jesucristo? Vamos a leer. Marcos 3:35. Esto es muy importante que lo sepamos. Mire el grado que Dios nos da a nosotros. Marcos 3:35. ¿Qué llegamos a hacer de Jesucristo? Lea desde el 32 o 31, puede leerlo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Óyeme, eso está bien clarito. Y mire, parece que sonara eso despectivo en cuanto a la familia relativa. Suena como despectivo. Y aquí para las personas que dicen que Jesucristo no tuvo hermano o esto no tuvo hermana, ahí está clarito la palabra que dice que sí tuvo hermano. Entonces ahí dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, y también ¿qué? Mi madre. Entonces ahí la parte que nosotros debemos de tener mucho cuidado de que hacer la voluntad de Dios, mira tan importante que es esto, hermana Mariusi, pero nosotros nos andamos siempre por las ramas. Sí. Nosotros queremos hacer lo que es, y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es nuestra vida cotidiana y lo que es frente a Cristo. Por eso Jesucristo, cuando llega el joven rico, que eso es una tremenda enseñanza, a mí esa enseñanza, hermano John, a mí esa enseñanza realmente me dejó bien pensativo. Porque yo veo un joven rico que le contesta a Cristo y le dice: ¿qué debo yo para ser salvo? Y guardar los mandamientos. Y el joven rico dice de una manera muy sincera, dice: desde niño yo he guardado los mandamientos. Y ahí dice la Biblia, y Cristo lo amó. Pero el joven rico quería como que le alabaran el ego y cometió, no un error, porque tenía que suceder para que eso quedara para nosotros. ¿Qué más me hace falta? Venga todo. Eso es como si, por lo menos usted hace un trabajo, o el hermano José hace un trabajo de cocina, y bueno, cuénteme, ¿cómo quedó? ¿Me hace falta algo? ¿Por qué cree usted que está haciendo esa pregunta? Porque quiere como que le hagan una alabanza, ¿cierto? No, para que lo alaben, exactamente. Entonces el joven rico, ¿y qué más me hace falta? Claro, dijo: no, yo estoy sobrado. Porque era rico. Y entonces Jesucristo lo observa y le dice: venda todo eso, venda, deja todo y ven que sígame, y le voy a dar un cheque que dice: serás perfecto. Y perfecto, ¿serás qué?
perfecto. Me fue triste. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces el hombre que no sabía qué era la perfección, que es una que vale más que una esmeralda gota de aceite, todas. Entonces él dijo, no, pero a mí ¿para qué me va a servir la perfección? Y dice que se fue como, se fue triste porque tenía muchas posesiones y dijo, ¿yo cómo voy a dejar eso? Entonces ahí es donde viene la pregunta, llega el arrebatamiento y la persona tiene cantidad de fincas, tiene cantidad de dinero. Y llega Jesucristo y le dice, deja todo y ven, sígame. Imagínense en el arrebatamiento. Entonces tú dices, no, en el arrebatamiento yo dejo todo y sí, ahí sí le sigo. Pero si no lo dejó en lo antes. Menos ahora. Entonces aquí es donde tenemos nosotros que ponernos, como dice, en el asunto. Por eso hay tres cosas que son primeras. ¿Qué es lo primero? Buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo otro primero? Lo que yo debo de qué? De saber. ¿Y qué es lo otro primero? Lo que yo debo de qué? Conocer. ¿Correcto? Saber, primero de buscar, primero de saber y luego de conocer. Esas tres cosas debemos de saberlas. Hermana Sandra, dígame, ¿qué debemos de buscar primeramente? Saber buscar. ¿Qué debemos de buscar primeramente? El reino de El reino de Dios y su Dios. justicia. Ajá. ¿Qué debemos de saber primeramente? La palabra. ¿Qué debemos de saber? Hermana Valentina, ¿qué debemos de saber primeramente? Puede leer el versículo el hermano y de la cita bíblica. ¿Ya? Ahora estás entendiendo. Marcos 3. ¿Qué debemos de entender? Perdón, de entender. Puede leerlo. Primera de Pedro 1:20. 20. Entendiendo primero esto, que Exacto. ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo. Claro, cuando yo entiendo, lo próximo que es saber. Porque si yo no entiendo ni comprendo, pues no puedo saber. Entonces, ¿qué es lo que yo debo entender primero? Que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? ¿Cuál era ese? Privada. Primera de Pedro 1:20. 1:20. Eso es lo que yo debo de entender primero. Y ahora, ¿qué es lo que yo debo de conocer? Primero, conociendo ¿qué? Primero, ¿qué es lo que debo conocer primero? Esto es acerca de los tiempos en que vivimos, hermana Mariusi. Y puede leerlo. Segunda de Timoteo 3:1. 3:1, ¿qué dice? Saber. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán... ese me equivoqué. Saber. También debemos de saber que en los postreros tiempos vendrán burladores que apostatarán de qué, de la fe. Y mire lo que dice. Prohibirán qué, casarse. Ahí dice. Y usted sabe que hay una organización que aprueban el celibato. Y uno cree que eso es de parte de Dios. Y no. Ahora, el celibato. No se pueden casar. Segunda de Pedro. Segunda de Timoteo 3:1. De Pedro. La primera. Sí, la primera. Segunda de Ahí es. Timoteo, Ahora, segunda de Pedro, ¿cuál es? 3:3. Puede leerlo, 3:13. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Sabiendo esto primero, que en los postreros tiempos vendrán muchos burladores y diciendo, desde que yo nací, ¿usted no han oído estas personas? Dicen que Cristo viene y nunca ha venido. Oh, sí. Eso Conozco mucho. es en los postreros tiempos, o sea, eso es cuando ya la venida de Cristo está cerca. Recuerde que nosotros tenemos una agenda, bueno, nosotros no, el mundo, la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030 es donde va a comenzar ¿qué? Todo el sistema del anticristo a funcionar. Por eso alguien usaba la Biblia, un religioso usó la Biblia y dijo, yo estoy de acuerdo con el comunismo y el socialismo. ¿Y por qué usted de acuerdo? Porque la Biblia dice, tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, esto, y eso. Y eso es aplicar la Biblia desde un punto de vista ¿qué? Equivocado. ¿Ya? Porque cuando él dice eso, se refiere a los apóstoles, a los que predican el evangelio. Y entonces él dice, cuando dice, yo tuve hambre, usted me dio de comer, entonces le dirán los cabritos, le dirán, ¿y cuándo yo
yo te vi así, Señor, nunca. O las ovejitas, cuando que yo te vi así, y eso, las ovejitas las que... Entonces dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Y cuáles son los hermanos más pequeños en el reino de los cielos? ¿Cuáles son los hermanos más pequeños en el reino de los cielos? Los ángeles. Los apóstoles. Los hermanos más pequeños en el reino de los cielos. Mire, Jesucristo dice, el que quiera ser grande, Pequeñito. hágase ¿qué? Más. Hágase un consiervo. Y el que quiera ser el primero, hágase el siervo de ¿qué? De todos. Y ahora yo hago la pregunta. Por eso es que Jesucristo dice, sean malicios ¿qué? Como niños. Porque cuando es siervo, ese es el más pequeño de todos. El siervo es el más pequeño de todos. ¿Ya? Y el servidor, ese es el que le sirve en el momento que se presenta. Entonces Jesucristo da esa palabra de sabiduría. Dice, usted quiere ser grande en el reino de Dios, hágase servidor de todos. Usted quiere ser el primero en el reino de Dios, usted tiene que ser siervo de todos. Ahí es el siervo. Entonces, él dice, por cuanto esto lo hicieron con mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y esa parte casi nadie la entiende. Porque cuando Jesucristo dice eso, es cuando va a empezar el reinado milenial y tiene, al lado izquierdo tiene las cabritas y al lado derecho tiene las ovejas. ¿Ya? Entonces, hay una acción que es entre ellos. Si fuera salvación el que yo le diera de comer a una persona, que es una acción buena en lo relativo, si eso me salvara, no diría lo que dice Corintios 13. Si usted repartiera todos sus bienes a los pobres y aún entregara su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, ¿de qué dice Pablo? ¿Le sirve de algo? Nada. Nada le sirve. Haciendo nada. No le sirve de nada. Y esto es lo que esta persona, que era un alto cargo religioso, estaba diciendo, no, yo sí estoy de acuerdo con el socialismo y comunismo. No, una cosa es que usted haga eso, vamos a decir, porque encontró una persona que perdió el trabajo y no tiene trabajo y era un hombre tremendo trabajador, pero se fracturó la cadera, vamos a decir, y tiene que recuperarse. Esa persona hay que ayudarla. Pero si usted comienza a ayudar a un poco de personas que no tienen, no quieren trabajar, entonces ahí hay un problema, que eso fue lo que pasó en El Salvador. Los de acá trabajando y matando y mandando dinero, y ya al último ellos no se conformaron con el dinero, sino que hicieron las pandillas y comenzaron a ¿qué? A pedir, y si no pagaban los mataban y todo. Entonces, si eso fuera así, entonces sería algo excelente. El socialismo y el comunismo no es una sabiduría. Es una estupidez, y yo lo puedo probar. Cualquiera que estudie economía deja de ser socialista y comunista. Así de sencillo. Pregúntele a algún economista a ver si es que las cosas no son como son. Alguien le dijo a otro, le digo, usted no puede decir nada porque usted no es un hombre de negocios. Y entonces el otro, que es economista, le pregunta, dígame usted, ¿qué es lo que le da el costo a las cosas y qué es lo que le da el valor a las cosas? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que le da el valor a las cosas y qué es lo que le da el costo a las cosas? Y no supo contestar y tenía tremendos negocios. Entonces, por eso la sabiduría dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, tanto en lo relativo como en lo absoluto. Entonces ya uno sabe que si ahorita es la cosecha de mangos, ¿los mangos estarían costosos o baratos? Baratos. Pero si se acaba la cosecha, Claro. entonces hay algo que determina el costo y otra cosa que determina el valor. El valor es lo que yo voy a invertir para sacar ese mango. Es cero, pegué la mata y echarle agua, pero le llueve y todo eso. Entonces aquí es donde viene la parte. Entonces Jesucristo tiene a los dos grupos, a los cabritos y eso. Ustedes vieron a mis siervos que tenían hambre y les dieron de comer. No tenían dónde dormir y los hospedaron. Pero a mis siervos, a los que predican el evangelio, de esa manera. Porque es que el siervo es el que sirve sin cobrar.
Ese no recibe. Los siervos, ¿cuándo se le da? Mira, aquí está la quincena. Nada. Con que tengan, Gloria del Pablo dice, con que tengan que comer y que vestir contentados con eso. Eso lo dice Pablo. Pero ese es el siervo. Entonces, a ellos que le dice, por cuanto viste con esto mis hermanos más pequeños, y Cristo tiene esa autoridad de decir, me lo hiciste a mí. Venid benditos de mi Padre y de dar el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí yo no sé dónde aparecerán los otros. Porque aquí es a los que tienen, ¿sabe eso? No dieron, porque usted le dieron a mi siervo, le dieron tal y tal, no, habla de comida, no dice mi hermana. Ahora, la palabra de Dios, ¿cómo es su existencia? O sea, ya nosotros sabemos que para hacer la voluntad de Dios tenemos que saber qué. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué debe saber el que hace la voluntad de Dios? Hermana, ¿recuerda, hermana Sandra? Sí, la doctrina Hermana Valentina, hermana Mariusi, ¿recuerda que la doctrina es de Dios y que esa persona no esté hablando por qué? Por su propia cuenta. Memoricen porque esas son palabras de Cristo, Juan 7:17. Memorícenlas, compréndalas. ¿Cómo yo hago la voluntad de Dios? Cuando yo me enfoco y tengo delante de mí una persona, un consiervo, que me enseña la palabra directamente como viene de Dios y que no me está predicando desde su punto de ¿qué? De vista, sino desde Cristo, que no habla por su propia cuenta. Ahora, esas palabras que Cristo da y que Dios da, ¿cómo es su existencia? Isaías 48. Un saludo para el hermano Héctor Betancourt y los hermanos Paola 426, debe ser Paola. Entonces, Dios te bendiga. Y lo mismo para los hermanos están Marín Chávez, Julián Maste, Patricia Rodríguez y Alexander Oviedo y las 186 personas en los dos canales del LITMI y los hermanos que mirarán en YouTube en diferido. Isaías 40 y versículo 8. ¿Cómo es la existencia de la palabra de Dios, hermano Gilmar, por favor? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aquí está. La palabra de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Para siempre. Por eso yo no puedo predicar mi punto de vista. Todo lo que yo hable es relativo, desde mi punto de vista. Yo puedo dar ahorita una explicación de un sistema de computadores y dentro de un año ya viene otro sistema. Todo es relativo. Ahora, ¿cómo se hace esta permanencia en Jesucristo? ¿Cómo yo puedo, si sabiendo que las palabras de Cristo permanecen para siempre, cómo yo creo que yo debo de permanecer en Cristo? Juan 15:4, ¿qué nos dice? Juan 15:4. Juan 15:4, ¿cómo nos dice? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí dice, si usted no permanece en mí, usted no puede llevar ¿qué? Fruto. Y separados de mí, nada podemos hacer. Pero ¿cómo nosotros vamos a permanecer en Cristo? Juan 8:31. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Cristo, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Entonces yo permanezco en Cristo cuando permanezco en las palabras de Él. En un momento, a mí me hace una pregunta alguien. Recuerdo que yo estaba en una enseñanza bíblica y un joven me hace la pregunta. Hermano Henry, quiero que usted me dé su punto de vista sobre esto. No te puedo dar mi punto de vista. ¿Y por qué no? No puedo. Tengo que hablar conforme a las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Si yo diera mi punto de vista, en ese momento ya no sería siervo de Cristo. Eso lo dice Pablo. Si yo cuando predico trato de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces, por eso es muy importante las personas que están conectadas, Novia Argüello, Dios te bendiga, y Alexander Oviedo también, Dios te bendiga. Muy importante, hermanos, que ustedes se ciñen, todos nosotros nos ciñemos a las palabras de ¿quién? De Jesucristo en este último tiempo, donde usted va a ser bombardeado por todas las cosas. Mire, ahorita te pueden decir cantidad de cosas.
Yo recuerdo que alguien me dijo, la profeta dijo que sonara los 4 shofars en las 4 esquinas de la iglesia para liberación de la iglesia. Y eso es falso. Pero Henry, ¿cómo así que es falso? Si cuando tocan eso yo siento que se me eriza la piel. Bueno, esa es la emoción. Esa es emoción. Pero según el punto de vista de Cristo, así no se hace la liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Esa es la liberación. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta muchas cosas. Ahorita viene, por lo menos vaya preparando la respuesta, hermana Valentina y hermana Sandra. ¿Cómo yo me libro de las contaminaciones de este mundo? Sí, porque uno dice, bueno, yo me libro de las contaminaciones de este mundo poniéndome una mascarilla, un ejemplo. No, pero eso es lo relativo. Pero lo espiritual, ¿cómo? Vamos a mirar. Pareciendo Jesús, ¿no? Bueno, vamos a mirar. Bueno, ya vemos cómo se hace esta permanencia en Jesucristo, pues que Él esté en nosotros y nosotros en Él, eliminando nuestro ¿qué? Punto de vista. Y que fuera de Él no podemos llevar ningún fruto. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? Juan 6:27. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? ¿Cuánto se dice? ¿Cuál cree que es la comida, hermana Mariusi? La palabra. La palabra, hermana Valentina. ¿Cuál cree que es la comida que a vida eterna permanece? Evangelio. Hermana Valentina. Lea el versículo, hermana Sandra, si lo tiene, por favor. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice que a vida eterna permanece, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la comida 6:27? Vamos a mirar acá. ¿Qué 27? Se ve, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, ¿el qué? El Padre. Entonces vamos a mirar donde dice en Juan 4:39, ¿cuál es esa comida? Juan 4:39, puede leerlo, hermano Gilma. 34. 4:34, perdón. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, cuando yo leo Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces uno dice, ¿cuál es la comida que da el Hijo? La palabra. La palabra. Pero resulta que en ese momento que yo digo que es la palabra, es una respuesta que es la segunda parte, pero no es la principal respuesta. Tengo que ir ¿a quién? A Cristo, para que me diga cuál es esa comida. Hacer la voluntad del Padre. Y ahora sí, él mismo me dice, en 4:34, me dice, esta es la comida. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es la comida. Entonces, ahora ya hemos ido laborando un laberinto. Para yo poder ser verdadero discípulo de Cristo, debo de ¿qué, hermano Ignacio? Permanecer en las palabras de Cristo. Para yo permanecer en las palabras de Cristo, debo hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Y ahora, la comida espiritual, ¿cuál es, hermano Ignacio? Hacer la Ya la acabamos de leer. Hermano Francisco, ¿cuál es la comida espiritual? Hacer la voluntad de Dios. La palabra. ¿Qué dice hermana Mariusi? Que haga ¿La qué? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Ese es para ser verdadero discípulo. Pero para yo permanecer en la palabra tengo que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la comida? Que, o sea, que me va a mantener vivo el cuerpo espiritual mío. Que haga la voluntad. Esa es la comida que haga la voluntad de Dios. Eso lo dice ¿quién? El hermano Henry, Jesucristo. Por eso tenemos que tener la mente de ¿quién, hermana Valentina? de Cristo. La de Cristo. Porque cuando sea el arrebatamiento, Él no te va a preguntar, hermano Ignacio, ¿usted es de la IPUR? No, Cristo no te va a preguntar, ¿usted es del Adventista? ¿O usted es de tal iglesia? Él no te va a preguntar eso. Él lo que va a mirar en ti, Él le dijo a los discípulos, imagina a los discípulos,
vendré a vosotros y os tomaré, no dice a vosotros, a mí mismo. Tú tienes que identificarte con Cristo. Y eso hay que hacerlo pronto, hermanos. Hermana Mariusi, eso hay que hacerlo pronto. Hermano Francisco, hermano José, hay que hacerlo pronto, hermano Ignacio. No les digo más nada, pero hay que hacerlo pronto. Si lo hubiéramos hecho ayer, estaríamos, aún así, estaríamos un poco tarde ya. Hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo pronto. Miren lo que nos dice ahora. ¿Cuál es esta comida? Ya la leímos. Ahora, ¿cuál es la verdadera comida del cielo que quita el hambre? ¿Cuál es la comida verdadera del cielo que quita el hambre? Juan 6:35, pueden leerlo. ¿Qué dice? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, aquí viene otra parte que tiene usted que saber. Ya sabemos que hacer la voluntad de Dios, esa es la comida, ¿correcto? Hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios es que usted, hermano Ignacio, y yo vayamos a donde quién, a donde Él. Sí. Por lo general el hombre no quiere ir donde Él, sino quiere hacer la voluntad y coger el ancho camino. Pero el angosto no lo quiere agarrar. Entonces, cuando nosotros vamos a Él, es lo que dice que es la verdadera comida. Dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá ¿qué? Hambre. O sea, nosotros vamos a Él porque estamos haciendo la voluntad mía o la voluntad de Él. La voluntad de Dios. La voluntad de Él, por eso voy a Él. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles, ¿no habéis podido velar una hora? O sea que más o menos lo correcto es orar una hora. Y ellos durmiendo. Y él mismo dice que estaban cansados de sueño, pesados de sueño. Volvió la segunda vez. No habéis podido velar. Nada. Y la tercera vez los halló durmiendo. Dormí ya porque el que se acerca ya me entrega. Entonces la carne no va a estar dispuesta para las cosas de Dios. Créame, la carne nunca va a estar dispuesta. Y entonces el origen del problema, yo ayer, ¿quién era que yo hablaba? No recuerdo. Pero yo le decía a alguien, el origen de las tentaciones no está afuera. El origen de las tentaciones están aquí adentro. Ahí están todas las tentaciones. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir a Cristo. Y con la palabra que Él nos da, si permanecemos en la palabra, Él nos comienza a limpiar. Y la única manera para que usted no sea destruido por el pecado es cuando usted se convence exactamente con conocimiento de que eso no está bien. Pero si usted no se ha convencido, eso está bien toda la vida. Voy a poner un ejemplo. Alguien llega, por decir algo, a pedirle que le pinte un carro. Pero resulta que usted tiene un método que todavía no es el último. Y usted lo pinta y parece que queda bien. Pero llega otro y le dice, mira, tenemos una máquina diferente y esto tiene que ir en un horno especial. Esto es lo último en pintura o lo que sea. Entonces usted dice, ya. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento, los trabajos van ¿qué? Los resultados van viéndose en diferentes y mejores. Lo mismo pasa cada vez que usted aprende más de las palabras de Cristo, usted se va dando cuenta que usted se está viendo un hombre más de Dios que no del mundo. Una mujer más de Dios que no del mundo. Cada vez que usted llegue y aprende más palabras de Cristo. Por lo menos, ya nosotros sabemos que la verdadera comida es hacer la voluntad de ¿qué? De Dios. Pero para no tener hambre, yo tengo que hacer ¿qué? Ir a Él. Entonces, yo puedo saber que la verdadera comida es hacer la voluntad de Dios, pero yo sigo escapado por el mundo. Aunque yo sepa eso, yo voy a tener ¿qué? Hambre. Por eso Jesucristo le dice a la mujer samaritana, dice, el que bebe de esa agua va a tener sed, pero si yo le doy el agua que yo le daré, jamás nunca te... Señor, dame esa agua. Dice, va a traer a tu marido. Y ella le contesta, Señor, no tengo. Usted ha hecho una verdad, porque usted ha querido llenar su corazón con el amor de un hombre.
Y siempre usted llega y sigue ese vacío en usted, y sigue ese vacío en usted, y sigue ese vacío, y al que ahora tiene también, sigue con ese vacío. Señor, me parece que tú eres profeta. Mira, ¿por qué hay un vacío en el corazón del hombre y de la mujer? Y lo quieren llenar con un compañero o una compañera. La clave está en oír a Jesucristo. Jesucristo dice, hay dos mandamientos que son principales y un tercero, pero el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El principal mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso lo hemos oído toda la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero amamos a Dios con todo el corazón, o en el corazón tenemos metido al hijo, a la hija, al papá, al novio, a la novia, lo que sea usted. Ahí es donde está el error. Sí. Porque es que Cristo dijo, claro, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu- Ahí no queda espacio para nadie. Y entonces, ¿cómo yo voy a amar a mis semejantes, a mi familia? Con el otro mandamiento que se me hace, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. A ti mismo. Les aseguro 100% que si ustedes hacen eso, nunca más sentirán vacío en su corazón. Y les voy a decir algo más, les aseguro que si ustedes hacen eso que dijo Cristo, amarlo a Él con todo el corazón, usted no va a sufrir ni de depresión ni de ansiedad. Créanmelo. Amén. Pero si ustedes tienen a alguien metido en el corazón, ustedes van a sufrir de ansiedad y de depresión. Y decepción. Y no solamente, es asunto de personas, es asunto también de posesiones y de cosas. ¿Cómo se fue el joven rico cuando no pudo? Tristón. Triste. Triste. Ahora dirá, ¿y entonces cómo? Entonces no puedo tener nada. No, sí, pero téngalo al estilo de Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Que llegue por añadidura, a mí no me importa, que llegue por añadidura. ¿Y por qué esa añadidura, hermana Luzmila? Hermano Ignacio, ¿por qué esa añadidura todo lo demás? Hermana Sandra, porque cuando venga Jesucristo, Todo se queda. usted no se va a llevar ni su cuerpo terrenal, porque eso va a ser transformado. No se lleva ni una moneda de un centavo, que aquí por lo menos hay Y la ropa centavos. que tenemos puesta. Nada. Todo va a ser transfigurado en un abrir y cerrado. Y entonces, cuando a mí me hacen esa propuesta de negocio, y yo con unos objetivos grandes en Bogotá, yo digo, no, pero el que me lo está haciendo es Jesucristo, pero nadie le cree a Jesucristo. Los hermanos siguen con todo. Dicen, no, yo sí le voy a creer, yo voy a hacer ese business con él. Voy a dejar todo y lo voy a seguir. Claro, si alguien me dice, hermano Henry, ¿usted fue capaz? No. Entonces, ¿cómo hizo? El Señor me pegó un empujón y resulté al otro lado. Eso fue todo. ¿Sí? Cuando yo me di cuenta, ya estaba al otro lado. ¿Fue fácil? No, hermano, no es fácil. No es fácil. Yo se lo digo por mí, no fue fácil. Fue difícil, pero el Señor me dio el empujón y aparecí al otro lado. Hoy en día yo puedo orar a Dios y decir de esa manera, Señor, yo lo he dejado todo. Yo recuerdo que estábamos reunidos en un lugar y alguien me dice, y esto lo doy de testimonio, me dice, hagamos un estudio, y eran las 12 de la noche, hagamos un estudio bíblico sobre la cruz. Y a 12 yo cansado. Dije, no, ahorita me va a dar aquí las 4 de la mañana. Dije, no, yo tengo una pregunta mejor. A ver, hermano Henry, ¿qué pregunta? Hermana Patricia, si aparece Cristo por esa puerta y le dice a usted, deja todo, y ven, sígame, ¿qué haría usted? Eso mismo. Deja todo y lo siga. Sí. Hermano Francisco, hermano Ignacio, si Jesucristo aparece por esa puerta y le dice, deja todo y ven, sígame, ¿qué haría usted? Bueno, y estaba así, y yo les pregunté a varios así, y todos, sí, yo dejo todo y lo sigo. Y yo, ¿por qué estaba haciendo esas preguntas? Qué raro, ¿y yo por qué? Y entonces yo me quedé como en silencio, ¿y para dónde yo voy? ¿Y ahora yo qué hago? Y en eso el que más me tenía confianza me dijo, usted sí nos pregunta a nosotros. Y si Cristo aparece por la puerta y le dice a usted, ven, sígame, ¿qué diría usted, hermano Henry? Y créame que del fondo del corazón me salió esa frase. Hace tiempos que yo lo estoy siguiendo a él. ¿Por qué? Porque hay algo en el cerebro, el subconsciente no nos puede traicionar a nosotros. ¿Ya? Eso tenemos que hacerlo. Y entonces
seguro que usted había preparado todo esto para hacernos sentir mal a nosotros y usted sí cae. No, yo ni sabía para dónde iba. Usted me hace esa pregunta y yo le contesto desde el fondo de mi corazón. Yo hace tiempo que lo estoy siguiendo a él, ya lo dejé todo y lo estoy siguiendo a él. Lo que me llegue, añadidura. ¿Me comprenden lo que es tener la mente de Cristo? Sí. Por eso es que las palabras de Cristo permanecen en nosotros y tienen efecto cuando las ponemos ¿en qué? En práctica. Y a mí nunca se me olvida eso porque yo me salió así. Porque yo sentía que yo lo estaba siguiendo a él. Y lo estoy siguiendo a él. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de permanecer en Dios? Juan 15:7. ¿Cómo funciona el sistema de permanecer en Dios? Juan 15:7. Yo quiero que ustedes todo esto lo tengan en su mente. ¿Ya? ¿Cómo funciona este sistema de permanecer en Jesucristo? Puede leerlo, hermano Gilmar. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira, esto es bien importante, hermano Ignacio. Usted, hermana María, se puede pedir todo lo que usted quiera y será hecho, pero hay una condición de parte de Cristo. Permanecer en Cristo. Permanecer en él y las palabras de Cristo que permanezcan en mí. Nosotros. Y así todo será hecho. Y uno dice, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos en Dios cuando oramos? ¿Cuál cree que es la confianza, hermana Patricia? Cuando usted ora, ¿cuál es la confianza? Pues la fe que tengo en él. La fe que tiene en él. Pero yo le voy a decir que hay clases de fe que no, que la gente cree que tiene fe. Por lo menos usted ve que hay milagros detrás de los ídolos. ¿Sí ha visto personas en esas iglesias que ponen las muletas y que fueron sanos y todo eso? Sí. Y la Biblia dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos que si fuere posible a los escogidos y harán grandes milagros, sanidades y prodigios. Entonces, ¿cómo yo estoy seguro de que el que me oye verdaderamente es Dios? ¿Ya? Cuando permanecemos. Cuando permanecemos en él, pero leamos. ¿Sabe la cita bíblica? Que si pediréis algo conforme a mi voluntad. Exacto, porque esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos algo conforme a la voluntad de él. Primera de Juan 5:14. Vamos a mirar, primera de Juan 5:14. ¿Qué nos dice? Pueden leerlo. Primera de Juan 5:14. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice él? Él nos oye. Él nos oye. Y mira, Juan era el discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús. Y seguro que esto para escribirlo, él tenía que estar oyendo Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y la voluntad. Yo, claro, si yo permanezco en él y las palabras de él permanecen en mí, entonces yo estoy haciendo la voluntad de él y puedo pedir todo lo que quiero y os será hecho. Y entonces Juan el discípulo, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿él qué? Él nos oye. Ahora viene la pregunta, ¿por qué es importante que él nos oiga y fuera eso, que él nos mande el milagro? ¿Por qué es importante eso? Pero si yo pido algo que no está en la voluntad de Dios, se me puede convertir en un ídolo. Eso es lo que pasa. ¿Quién se puede convertir en un ídolo? Pero como La sabemos bendición. la voluntad de Dios. Si yo no pido algo en la bendición, en la voluntad de Dios, esa bendición se puede convertir en un ídolo. Eso se ve ahorita en todo lado. Vean, yo le voy a decir, una cosa es que Dios nos dé cosas por añadidura. Y Dios permite. Pero otra cosa es que nosotros atraigamos esas cosas con otras leyes que hay. Porque existen esas leyes. Entonces yo lo que tengo que enfocarme es en lo que dijo Cristo en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por ello digo, y esta es la confianza que tenemos en él. Primera de Juan 5:14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿él qué? Él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos ¿qué? Hecho. Pero este es el conducto regular de Cristo. Por eso es muy importante. Pero ahora viene,
¿Cuándo yo recibo estas cosas? Aquí viene la parte. 1 Juan 3:21. Amados, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero esta es la confianza que tenemos en Él, cuando nuestro corazón, ¿qué? No nos reprende. Pero si el corazón nos reprende, es porque no hay esa confianza 100% en Dios. ¿Ya? Por eso es que dice alguien, a mí me dijeron una vez, usted siga pidiendo a Dios y verá, a ver si es que el pan le cae del cielo. Y yo le voy a decir algo. Estaba yo en esa época por conseguir una bodega para meter en la fábrica y quería comprar una bodega con segundo piso y tercer piso. Pero las cosas no se daban y yo quería en el mejor sitio de Bogotá, en Barrio Restrepo, comercial y todo. Y entonces, y yo ahí, y yo no me movía nada. Y yo orando a Dios, Señor, si es tu voluntad me la da, si no, no. Y entonces la persona que en esa época era mi compañera, me dice, ¿usted cree que Dios te va a mandar eso del cielo? Quédese y verá. Pero no trabajemos y verá, a ver si no conseguimos las cosas y no trabajamos. Ese es un extremo que es delicado. Y yo me quedé mirándola y le dije, le voy a decir algo. Si yo me fuera para un desierto, hermano John, si yo me fuera para un desierto, hermana Luzmila, y yo en ese desierto estoy allá, y no me llega pan del cielo como le llegó a Israel, ni agua de la roca como le llegó a Israel, yo seguiría creyendo que Dios sí puede mandar pan del cielo y agua de la roca. Claro. Lo otro, que de pronto yo no era digno de recibir eso. Pero yo sí creo que Dios hace eso. Y yo creo que hace eso. Yo sé que acá, en este escritorio, va a sonar ese teléfono y alguien me va a ofrecer esa casa que yo estoy buscando. Amén. Esa bodega. Ya, pasó el tiempo, pero de todas formas esas palabras me hicieron como eco y me fui a caminar. No, eso no conseguí nada. Me presentaban y eso era, no podía. ¿Pero le dolieron esas palabras o no? Y entonces, como al mes, yo creo a las 4 semanas, sonó el teléfono. Y me dice una señora blanquita, recuerdo. Don Henry, yo estaba, alguien me había encargado algo y llegó un amigo mío, don señor Valverde, que está vendiendo una bodega ahí en el Restrepo. Y yo dije, hay alguien que me encargó eso. Pero ¿quién? Hasta que me acordé. Entonces yo lo estoy llamando por eso, porque es para que usted hable. Yo, ok. Llego yo y voy y miro la bodega igualito, así como yo la quería. Todo. Y el precio como yo lo quería. Y se compró. Ahora usted me pregunta, ¿y dónde quedó esa bodega? La hice un negocio, la dejé por seguir a Cristo. Se perdió. Se perdió. A mí me llamaron los abogados. Señor Gutiérrez, ¿usted tiene un edificio? Sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque el divorcio, esto y otro. Dígame dónde firmo y agárrenla. Yo no me interesa. Yo les voy a decir algo, hermanos. Si Jesucristo te dice a ti, si te quieren quitar la capa, ¿deja quién? La túnica. Eso todo el mundo lo predica. Pero vaya a hacerlo. Vaya a hacerlo, que usted pelea está por, no solamente la capa, por otras cosas. Sí, es verdad. Es verdad. Pero Jesucristo lo dice. Y Cristo dice, si permanece en ¿qué? En mi palabra. Llega un hombre y dice, Señor, yo sé que usted tiene una sabiduría, pero de lo alto. Pero una sabiduría que de verdad yo estoy asombrado y entonces vengo a contarle que tengo un problema. Y entonces dice, ¿cuál problema tiene? Mi padre murió y tiene muchas posesiones, pero mi hermano mayor se quiere quedar con todo. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Yo soy amante de la justicia. Vamos a ir donde su hermano y que él le dé la parte que te pertenece a ti. ¿Podía decir Cristo eso cuando dijo, si te quieren quitar la capa, déjale la túnica? ¿Podía decirlo o se había contradecido? No. Se habría contradecido, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿sabes lo que le dice Cristo? ¿Y quién te dijo a ti que yo era repartidor de bienes? Entonces, cuando usted vayan a pelear una herencia,
no vayan a contar con Cristo, cuenten con el juez, eso sí, pero con Cristo Él no te va a repartir esos bienes. Cuenten con el juez y allá tus abogados, pero Cristo no, porque Él no te va a apoyar eso. Todo es conocimiento, mis hermanos. Pero puede uno pedir Todo. que sea. Por eso te estoy diciendo, pues vaya con el juez, pero a Cristo no vaya porque Cristo le va a decir, ¿y quién te ha dicho que yo soy repartidor de bienes? Si de todas maneras, eso se va a quedar. Mira, cuando uno no tiene el valor de las cosas y uno no sabe, uno puede cambiar una esmeralda en bruto, gota de aceite, por una barra de chocolate de $1. Y la otra vale millones. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Yo le voy a decir las cosas de Dios y lo que te espera a ti y a mí. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, el nuevo cuerpo que vamos a tener, que no va a haber enfermedades. No va a haber nada de enfermedad, no te va a oler nada, hermana Luzmila. No va a haber lágrimas. ¿Usted sabe lo que es eso? Ay, dolor. Y es ni dolor, nada, ni tristeza, sino que eso es una alegría totalmente. Y una ciudad que no tiene necesidad de luz, de sol, ni de luna, ni de lámpara, porque toda se ilumina a sí mismo con la gloria de Dios. Y entonces a mí me hacen esa propuesta y yo digo, eso está bien. Pero por eso es que Jesucristo dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él ¿qué? Conmigo. Pero aquí es donde viene cuánto yo valoro las palabras de Cristo y cuánto yo valoro lo mío. Pablo nos da un ejemplo hermosísimo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice otro versículo, dice, todas las cosas las tengo como qué, hermana Mariusi. Pablo dice, todas las cosas las tengo como qué. Mire cómo dice, como basura. ¿Para ganarme a quién? ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque dijo todas las cosas. O sea, refiriendo a las cosas que materiales. Pero si hubiera dicho todo, estaría mal. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Entonces, a nosotros, aunque estábamos metidos en el mundo, pero eso no sé, es las cosas. Todas las cosas las tengo como ¿qué? Como basura. ¿Cuánto vale la basura? Mucho. ¿Se bota? Dependiendo. Se bota, pero hay gente que montan unos negocios ahí De como basura. raros, que antes le pagaban a uno por entregar las cajas de cartón, pero ahora le cobran por recoger las cajas de cartón. Sí, así están las empresas ahora. Pero la basura no tiene valor. Por eso es basura, pero la gente se deshace de eso. Pero ¿cuánto es para que Pablo dijera eso? Que las cosas las tenía como para ganarse a Cristo, es un conocimiento previo. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber acomodar todo. Busquemos primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Y todo lo demás vendrá ¿por qué? Por añadidura. Ahí, si viene, yo me quedo tranquilo, créamelo. Entonces, ¿aquí dónde viene? Ahora, ¿cómo funciona el sistema de permanencia de Dios? Ya lo vimos. Si ustedes permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será ¿qué? Hecho. Ok. ¿Cuál es la esencia de permanecer en Cristo? Juan 15:9. Puede leerlo, hermano Gilman. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la importancia de permanecer en Cristo? ¿Qué dice ahí? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Permanecer en qué? En mi amor. Aquí viene otra palabra. Resulta que usted sabe toda la Biblia, pero usted no tiene amor por sus hermanos. Ve un hermano que cayó en algo y le cayó a garrote y lo botó antes de la iglesia. No le sirve. No le sirve nada lo que usted sabe de la Biblia. Por eso yo voy a leerles un versículo. Mire, por eso todo esto tiene una razón de ser, hermanos. Nosotros tenemos que crecer, ¿ya? Crecer en Cristo, pero vamos a mirar en 1 Corintios, creo que es 13, ¿ya? ¿Sí es 13? Que O 12.
El amor todo Todo lo Ah, puede, sí, todo todo lo lo hace. puede, sí. Ah, estoy en Romanos, perdón, Primera de Corintios, creo que es. Mire, todo lo que yo les voy a leer acá, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, Angelicales. o sea, usted ve un hermano hablando en lenguas, muy respetable. Yo contra él no tengo nada, pero mire lo que dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego, y si yo predicara tremendamente enseñanzas, el 2, y tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, de tal manera que trasladase los montes al fondo de la mar. Eso todavía yo no lo he visto. Pero mire Pablo hasta dónde llega. Si usted tiene tanta fe que traslada los montes, y dice, y no tengo amor, nada soy. Ahora viene, y si repartiera todos mis bienes, lo que decía esto, que hay que darle de comer a esto y esto y esto. Si repartiera, esas acciones están buenas, yo no digo que están mal, pero eso no te va a traer la salvación. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada que me sirve. Por ahí salieron unos videos de una religiosa que eso recogía dinero y que hacía grandes cosas, y cuando fueron a investigar, era una catástrofe lo que ella había hecho. Eso salieron ahí cosas terribles. Porque el dinero, cuando la persona no está cimentada en la palabra de Dios y no conoce todos estos tesoros que hay, los cambia por el dinero físico. ¿Ya? El amor, entonces, ¿cómo es? El amor es sufrido, benigno, el amor no tiene envidia. Estoy hablando del amor absoluto. Porque los otros amores tienen envidia y tienen de toda clase de problemas. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará. Aquí hablamos, tenemos todo esto, pero tenemos que tener que el amor de Dios. El amor de Dios no es alcahuete. Mire, le voy a decir por qué es importante el amor. Predicar el evangelio es como ser un doctor. Y entonces me traen a un hermano. Y el hermano está en una catástrofe. Y entonces el hermano viene con una pierna llena de gusanos, vamos a decir. Y entonces yo, el doctor, no, yo no hago eso, mire esos gusanos, yo no voy a tocar eso. Entonces, ¿para qué, doctor? Lo mismo pasaría a nosotros. Que nosotros predicando el evangelio, que Dios perdona, que Dios quita todo, y ahí hay un hermano que, ¡pum!, cometió un error, y no, retirémoslo. Eso no sirve. Eso no nos toca a nosotros. Esos son los ángeles que al final vienen y cogen la cizaña y cogen el trigo. Pero a nosotros nos toca predicar ¿qué? El evangelio. Y esperar como el mayordomo. Llega el amo y le dice, mira, ese árbol está ahí sin dar fruto, eso córtelo y bótelo. Y el mayordomo le dice, esperemos unos 3 años más y yo lo voy a abonar a ver si da fruto. Y si no, pues ya lo cortamos, pero intentemos. Eso es lo que debemos hacer con un hermano que está fallando. Pero no acribillarlo y decirle, porque es que nosotros hacemos malos diagnósticos. Mira, nosotros decimos, esa roncha que tiene en la piel, échese esta crema. Y resulta que es un problema ¿de qué? Del hígado. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros hacemos los diagnósticos, pero hermano, ¿por qué usted no puede dejar la cerveza? Eso es lo más fácil. Y estamos con la cremita encima. Pero el problema viene de adentro. Por eso es que nosotros le tenemos que predicar exactamente las palabras de Cristo. ¿Por qué? Si permanecen las palabras de Cristo, va a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer ¿qué? Libre. Hermanos, 100%, firme ese cheque. Es verdad. El problema es que hoy casi no se predica las palabras de Cristo. Predicamos es una psicología acomodada. Es una psicología.
Que hermano haga esto, que yo no hay que... Y las palabras de Cristo las hemos dejado por un lado. Entonces ya hemos entendido esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo... ¿Dónde está la hermana Sandra? ¿Cómo yo permanezco en la luz, hermana Mariusi? Ahora, hermana Valentina, ¿cómo permanecemos en la luz nosotros? ¿Cómo dice? Creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Hermana Patricia, ¿cómo permanecemos en la luz nosotros? Porque todos nosotros vamos a la iglesia, hermanos. Ustedes son la luz del mundo. ¿O no? ¿O sí? ¿Sí nos dicen así, hermana Patricia? Sí, nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿cómo permanecemos en la luz? Primera de Juan 2, versículo 10. Puede leerlo, hermano Gilmar. Mire lo que es permanecer en la luz. Primera de Juan, ¿qué? 2:10. ¿Qué dice? El que ama a El su que ama a hermano su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. en el nuestro piso. Entonces, un punto clave. Usted permanece en la luz cuando usted ama a quién. A su hermano. Y cuando en usted no hay qué. Tropiezo. Porque el que ama al hermano no tiene nuestro tropiezo. Y mire lo que dijo Cristo. Ay de estos que hagan tropezar uno de estos pequeñitos. Mejor es que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance al profundo de la mar. Imagínense. Entonces aquí es donde nosotros vemos un hermano en la situación que esté. Esto va para todos. Hermano Álvaro Briceño, Dios te bendiga. Esto es para todos. El asunto es que nosotros hagamos ¿qué? La voluntad de Dios. Yo puedo saber mucha Biblia, hermanos. Pero si yo veo un hermano ¿ya? Que comete un error, yo tengo que hablarle con el amor de Dios y tratar de restaurarlo. Algo diferente. Yo tengo que aclarar todo esto porque es que a veces no se entiende bien la palabra. Jesucristo dijo, no deis las piedras preciosas ni las perlas a quienes, a los que no las valoran. No sea que se devuelvan y os que despedacen. Eso es diferente. Eso es diferente. Porque el hermano sí valora la palabra de Dios, pero hay otros que no. A eso sí yo me les alejo. Y yo los amo, pero me toca alejarme porque si no, me despedazan a mí. ¿Me comprenden? Entonces aquí, por eso es que la justicia de Dios funciona de esa manera. Jesucristo fue a un lugar y dice que no pudo hacer milagros. Y uno dice, ¿y cómo Jesucristo no pudo hacer milagros y el mismo Dios? Porque tiene una razón de ser. ¿Para qué hacer milagros si no lo iban a valorar? Y ahí viene por qué no pudo hacer los milagros. Porque todos había que, mucha que. Porque no tenía fe. Porque no había incredulidad. Sí, porque no creía. Lo miraban, pues, ¿qué va a hacer? No, eso no. Entonces, ¿para qué dar esas piedras preciosas a los que no lo valoran? ¿Sí me entienden? Pero el amor es diferente ya. ¿Cómo yo hago por las personas que ya no me aprecian nada, de que antes hasta ¿cómo es que dicen? ¿Me qué? Vitupera. Me vituperan. ¿Qué debo hacer por ellos? Orar. Orar. Ese es el amor que tenemos que mostrarle. Orar. Pero si alguien nos aborrece, eso sí es diferente. Hay que hacerle ¿qué? El bien. Y al enemigo ¿qué hay? Amarlo. Amarlo. Eso es lo que dice Cristo. Todo eso, ahí es donde manifiesta el amor. Son las 4 ramas del amor. El que nos vitupera y no valora las cosas de Dios, tenemos que orar por él. El que nos aborrece, pues le hacemos el bien. El que nos maldice, usted va manejando en el carro y pasa otro y usted también. Mire lo que dice la Biblia. Si nos maldice, bendecirlo. Pero en las iglesias se enseña que hay que quebrantar ¿qué? Las maldiciones. Eso no es bíblico. Eso es esoterismo. Jesucristo no dijo, tienen que quebrantar las maldiciones. Él dice, si te maldicen, ¿usted qué? Bendícelos. ¿Por qué no tenemos que quebrantar las maldiciones? Porque Cristo en la cruz del Calvario llevó ¿qué? Todas las maldiciones. Tenemos que predicarles el evangelio. Ese es el punto de vista de ¿quién? De hermana Patricia. De Cristo. Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando hablo por mi propia cuenta, cuando yo no hablo por mi propia cuenta, eso es hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo comenzar. Pero hay una cantidad de mezclas. Para terminar, y son las 8:15. Para terminar, bueno, ¿cuál es el medio para saber que
permaneces en Él. ¿Cuál es el medio para saber que permaneces en Él? Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24. Espero que se le haya quedado, aunque sea un versículo. Ay, Dios. Un versículo. Por lo menos yo le voy a pedir ahora al hermano Ignacio cuál versículo se le quedó de todo lo que hemos visto. Primera de Juan Le 3:24. pasa igual lo que me pasaba a mí hacía tiempos. Primera de Juan 3:24, ¿qué nos dice hermana Sandra? 3:24, ¿qué dice? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está. Y el que guarda, ¿qué? Su mandamiento. Permanece en quién? En Dios. Eso lo está hablando Juan. Y hemos oído ya toda la palabra que Cristo dijo. Hay que amar al enemigo. Hay que bendecir al que nos maldice. Hay que hacer el bien al que nos aborrece y hay que orar por el que nos vitupera o el que nos ha hecho ya un daño. Entonces aquí ya tenemos que hay que guardar eso, ¿ya? Y de todas maneras, si los amamos a esas 4 personas que están en esos rangos, nosotros permanecemos en qué, hermana Patricia. En él. En Dios. En la luz. En la luz. En luz. La enseñanza. En la enseñanza. Y si permanecemos en luz, hermana Marius, ¿y cómo están nuestras lámparas en el momento de la venida de Cristo? Muy bien. Entonces usted está dormida profunda como estaban las 10 vírgenes. Todas se durmieron, tanto la prudente como... Pero la enseñanza de ellas estaba, ¿qué? Viva. Aunque estaban dormidos, había la enseñanza y no se habían olvidado. Y eso es tener la lámpara encendida. Que usted sepa todo esto. Y lo ponga en qué? En práctica. Eso. Ahora, ¿cómo permanezco en Dios? Primera de Juan 4:16. 4:16. ¿Qué nos dice, hermano Gilmar? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Óyeme, esto está bueno. Y mire, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor, para que usted, cuando sea la hora del juicio, usted esté, yo estoy tranquilo. ¿Y por qué? A mí hasta el enemigo. ¿Y cómo así? Bendiga hasta el que me maldijo. ¿Y qué más? Pues, ¿qué más? Había uno que me aborreció y le hice el bien toda la vez que pude. Y ese que lo agarró a golpes y todo eso. Y, bueno, a ese sí me le alejé porque me quería matar. Sí, porque Jesucristo es sabio. Jesucristo dice, si en esta ciudad te persiguen, ¿qué dice? Quédese ahí, váyase a otra por eso. Entonces, ese sí yo me le alejé. ¿Y qué hizo? No lo aborrí. No. Yo me puse a orar para que Dios lo cambie. Sí. Y entonces en esto se ha perfeccionado que ese amor en nosotros, para que tengamos nosotros en el día del juicio, tengamos que, estoy tranquilo, estoy confiado, tranquilo, en el juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces en ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo ¿qué? Temor. Uy, estamos, hermano Ignacio, nos tocó, vea, se abrió ahora sí el telón, allá está el trono blanco, y nos van a juzgar. Y hermano Ignacio, no, pues yo estoy tranquilo, que no, pues yo amé al enemigo, yo todo amor y guardé la palabra, así que yo estoy tranquilo. El perfecto amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Una pregunta, no me la vayan a contestar, contéstesela ustedes. En este momento, si fuera el arrebatamiento, ¿usted cree que está completo o que hace falta algunas cositas? Contéstela usted, no me digan nada. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido en tu nombre, oh Dios, que sea abriéndonos aún más el entendimiento para comprender las Escrituras al 100%. Te pido y te presento este grupo que está aquí y en las redes sociales. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesucristo que nos mande un buen entendimiento, con una sabiduría de lo alto infinita,
para poder comprender todas las escrituras. Y de esta manera que hemos comprendido, nosotros podamos ponerlas en práctica. Señor, permítanos que en este tiempo final seamos completamente limpios, completamente emblanquecidos y completamente purificados. Y que seamos del grupo de los entendidos que comprenderán en este tiempo final toda tu palabra. Padre Celestial, aquí están tus hijos, tus siervos, y los deposito en tus manos y yo me entrego en tus manos. Señor, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Todo aquello que haga falta en nosotros, Padre Celestial, y todo aquello que no está de acuerdo a tu voluntad, por favor, quítalo de nuestra vida. Quita todas aquellas cosas que no te agradan. Y Padre Celestial, queremos agradarte en todo, desde ahora y para siempre. Padre Celestial, haz esa maravillosa obra en nosotros. Señor, la seguridad que yo tengo es que tu palabra no volverá a ti vacía. La seguridad que yo tengo, y estoy persuadido, doblemente convencido que el que empezó en la obra en nosotros eres tú, y tú la terminarás de perfeccionar en el día del Señor. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga en las redes sociales. En YouTube, Dios les bendiga.